Seguimos trabajando en vivo y en directo desde Washington, Estados Unidos, después de lo que fue este accidente aéreo, una tragedia aérea donde no hay sobrevivientes. Esto lo confirmó el mandatario estadounidense Donald Trump. Dijo que él pone la seguridad primero, criticó a los exmandatarios, a Joe Biden y a Barack Obama. Recordemos lo que sucedió entonces con este helicóptero que se cruza en la ruta de este avión y así sucedió este choque. 67 muertos. Recordemos que iban 60 personas en este avión de pasajeros que venían de un concurso de patinaje cuando se cruza este helicóptero con 4 tripulantes. Vamos a seguir hablando de este tema, analizando las hipótesis que se están manejando con respecto a esta tragedia aérea y ya estamos en comunicación para poder entender un poco más de este tema con Eddie Micheli. Él es experto en aviación y seguridad aérea. Eddie, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Eddie, ¿cuáles son las hipótesis, cuáles son las causas que se pueden llegar a manejar con este accidente aéreo? Ok, como primera medida vamos a decir que el aeropuerto Reagan de Washington, D.C. es un aeropuerto extremadamente congestionado y hasta se puede decir sobresaturado, no solamente por tráfico aéreo comercial, civil, sino por sobre todo militar. Recordemos que la Casa Blanca está muy cerca de este aeropuerto, el Pentágono y muchas entidades de seguridad gubernamentales. O sea que el tráfico militar, no solamente de helicópteros, sino de aviones de combate, es constante. Y es un lugar muy compacto, el espacio aéreo es súper compacto y se requiere muchísimo control, no solamente de los controladores, sino mucha atención por parte de los pilotos. Ujú, ujú. A mí me llama la atención lo siguiente, hemos sido testigos de las grabaciones del controlador aéreo con el piloto del helicóptero, Sí. donde le pregunta el controlador, ¿usted vio el tráfico? Se refiere al avión de American Airlines, ¿tiene en vista el tráfico? El piloto responde que sí, Sí. y confundió tal vez otra luz o otras luces Mm. con ese avión y obviamente prosigue a cruzar la trayectoria normal de aterrizaje de los aviones y ahí es donde vemos en las imágenes que impacta directamente contra el avión de American Airlines que, repito, venía cumpliendo su trayectoria y aproximación tal cual como se le había instruido. Ujú. En este curso, ¿no?, que venía cumpliendo el avión, como usted nos está marcando, ¿es común que se compartan estas rutas de aviación? En este caso, el helicóptero, ¿es común que utilice la misma ruta? En este caso y en esa área, sí, repito, todos los días y en cuestión de minutos, constantemente hay helicópteros y aviones cruzando el espacio aéreo de aproximación y de despegue de estos aviones, pero siempre se requiere la autorización de los controladores aéreos que son civiles en este caso. Ujú. Entonces, primero se dice, si el controlador lo autoriza a cruzar a un helicóptero, por ejemplo, tiene que cerciorarse de que no hay tráfico aéreo entrando ni saliendo. Y aún así, cuando lo hay, el deber del piloto del helicóptero, las instrucciones son claras. Ujú. Esperen hasta que yo le dé clear, hasta que le dé prioridad Sí. o hasta que le dé autorización para cruzar. No sucedió esto. Ujú. Y otra cosa que debo aclarar también, ya con tanto tráfico que hay en esa área, solamente militar y civil, llama mucho la atención que este vuelo particular de helicóptero es un vuelo de entrenamiento. Ujú. ¿Y cómo es posible que se organicen vuelos de entrenamiento en un área tan congestionada, teniendo una base aérea cercana, ahí Claro. nomás, a cuestión de 10 millas, y aún teniendo simuladores para recrear estas condiciones? Ujú. Inconcebible. Sí, ¿y esto por qué cree que puede llegar a pasar? ¿Por la deficiencia del sistema? ¿Por las responsabilidades de las autoridades de las fuerzas? Bueno, primero las autoridades de las fuerzas que deben de responder por qué un avión militar estaba cumpliendo entrenamiento en un área que ya de por sí está saturada y restringida. Eso Ujú, número uno. ujú. Segundo, debemos también de admitir que las instalaciones de los controles aéreos, radares y todos los equipos de ayuda en Estados Unidos hoy en día están saturados y hasta puedo llegar a decir a veces obsoletos porque Ujú. el tráfico ha crecido y no se ha actualizado los sistemas de radarización,
muchos sistemas están obsoletos y, como hemos visto ayer, desgraciadamente se está utilizando el contacto visual entre pilotos para identificarse mutuamente a ver dónde están. Eso, nuevamente, vuelvo a repetir, es inconcebible. Ujú. ¿Cuál es la responsabilidad, además de la torre de control, ¿no? Del personal que se encontraba en la torre de control cuando sucedió esta tragedia aérea y también marcando este sistema obsoleto que usted está diciendo? La responsabilidad de un controlador aéreo es, obviamente, de mantener el espacio aéreo que es requerido y de controlar todo el ingreso de aeronaves dentro del espacio controlado por ese controlador o esa controladora. Ujú. Yo creo, en mi opinión, de acuerdo a lo que he visto también transcripciones de radar, el controlador estaba haciendo su trabajo, pero también hay que ver con qué herramientas contaba este controlador para cumplir las tareas que se habían asignado. Y ahí es Ujú. donde nuevamente volvemos a la parte logística, que es muy limitada y hasta a veces deficiente. Ujú. El presidente Donald Trump ordenó que se haga una investigación exhaustiva para dar con las causas de este accidente aéreo. ¿Cuánto tiempo se demora en estas investigaciones y cómo es el procedimiento? El procedimiento es que la Agencia Nacional de Investigación, la NTSB, está a cargo de esta investigación, un organismo obviamente totalmente independiente de la FAA, pero sí es del gobierno, y ellos pueden determinar, cuestión de días o meses, de acuerdo a las cajas negras que se recuperen, realmente cuáles fueron las condiciones. Pero el avión de American Airlines, que sí posee cajas negras, tanto grabadoras del audio de los pilotos como los datos técnicos, ya han sido recuperadas, pero los militares no sé si los tienen, y si es que los tienen, no creo que los hagan a conocer públicamente. Ujú. ¿Cuánto juega aquí el factor meteorológico, el factor del clima, pero también técnicos en esta tragedia? Factor meteorológico anoche no fue, sí, había frío, había hielo, pero eso no en ninguna manera estaba afectando, ni tampoco había restricciones en visibilidad. Ujú. Vemos que en el video se ve claramente la aproximación de todos los aviones, inclusive algunos que estaban saliendo, y no hay restricciones, no hay niebla, no hay nieve, no hay lluvia, en fin, sí pudo haber sido un poco de turbulencia leve, habían reportado pilotos, pero esto nada influye que un piloto no pueda ver otro avión que está viniendo prácticamente encima, como el de American Airlines. Ujú. Repito, esto es muy raro lo que pasó y, en cierta manera, yo pondría un poco de énfasis a averiguar por qué el piloto del helicóptero fue el que procedió y por qué confundió otras luces o por qué prosiguió sabiendo de que no había cruzado el avión de American Airlines todavía. Pero Ujú. claro, ha fallecido y no podemos saber nada de eso. En este caso es muy importante, ¿no? La responsabilidad de este tripulante del helicóptero. Donald Trump habló acerca de las distintas discapacidades que también echándole la culpa a expresidentes. En este caso, entonces, ¿qué es lo que podemos decir acerca del trabajo de los pilotos, de la preparación que ellos tienen? Bueno, un piloto está preparado, puesto bajo riguroso entrenamiento. No podemos poner un piloto a entrenarlo durante un mes y ponerlo a volar, sobre todo en un aeropuerto congestionado. Lo mismo digo de los controladores. Se le ha echado la culpa a los controladores y acá debo aclarar algo. Un controlador aéreo es una persona que está sometida a un rigurosísimo entrenamiento. Lo seleccionan prácticamente a mano y no solamente se los pone bajo un programa riguroso de entrenamiento, sino que también las pruebas para aprobarlos Ujú. son aún más rigurosas. Si esta persona o estos individuos tienen alguna incapacidad que no les permita cumplir sus funciones, yo puedo asegurar que durante el transcurso del entrenamiento los van a enviar a la casa. Ahora Ujú. bien, la FAA tiene otras ramas otras administrativas que tal vez puedan aceptar individuos con discapacidades, pero de ninguna manera podemos poner la política o involucrar la política en la seguridad aérea. No hay lugar para Ujú. eso, ni se debe hacer. Ujú. Las autoridades, después de lo que sucedió con esta tragedia, con este accidente aéreo, las autoridades han actuado bien en preciso momento con los protocolos que tenían que aplicar. Sí, correcto. Las autoridades de rescate han cumplido primero con el protocolo que es de ubicar a las víctimas. Se llama Search and Rescue, que es Ujú. búsqueda y rescate.
al no haber sobrevivientes pasaron a la segunda fase, que es Search and Recovery, que es búsqueda y recuperar. Recuperar me refiero a restos humanos y restos de evidencias. Ya están en la segunda fase, todavía no se ha cumplido y bueno, repito, es cuestión de horas tal vez a que sepamos los resultados de las cajas negras de las grabadoras del avión de American Airlines, no los datos técnicos que pueden demorar hasta a veces 30 días o más. ¿Cómo va a ser de aquí en adelante o en estos próximos días los procedimientos que hay que tener en cuenta con respecto a esta investigación, pero también a lo que va a suceder con las autoridades, ¿no? Y con lo que está detrás de esta tragedia aérea? Bueno, en este momento se está lo que se dice limpiando la casa. Han reemplazado al interventor de la Agencia Federal de Aviación, de la FAA, tengo entendido, hace cuestión de media hora, una hora. Han puesto a otra persona y pienso que hay mucho trabajo que hacer internamente. El problema del sistema de control aéreo norteamericano, si bien dicen que es eficiente, yo digo que no lo es como realmente dicen que es, porque hay fallas, incursiones en la pista prácticamente a diario de aviones que están despegando y carreteando a la misma vez. Hemos sido testigos de cuasi colisiones prácticamente todos los días. Esto es lo que hay que ver la raíz del problema y no culpar. Y esto se debe a la falla de infraestructura, precisamente por falta de fondos del gobierno. Hay que empezar por ahí. Por último, Eddie, ¿es común que ocurran estos accidentes aéreos tanto en la vía comercial, tanto en la vía pública? No deberían ser comunes en la aviación. En la aviación no hay margen para error, no hay segunda chance. Sí tengo que aclarar algo. Hace casi medio siglo, en el año 78, en San Diego, California, un avión comercial, un 727 de la línea aérea PSA también, que fue absorbida por American Airlines, estaba en aproximación al aeropuerto de San Diego. A 300 metros de altura, el controlador le pregunta al piloto del 727 con 150 personas a bordo: señor, usted tiene tráfico adelante, un avión pequeño, un Cessna, que estaban dos pilotos nuevos, novatos. El piloto del 727 responde: sí, lo tengo a la vista. Bueno, 10 segundos después chocaron. Medio siglo después, ayer fuimos testigos de exactamente lo mismo. Entonces, ha avanzado en todo lo que es cuestión de aeronaves, diseños, motores más eficientes que consumen menos combustible, bla, 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 pero lo que es control aéreo y este tipo de cosas, nada, absolutamente nada en 50 años. Y esto es grave. Eddie, muchas gracias por su tiempo. Un placer, buenas tardes. Hasta luego.